acá hay un tema en agenda bastante definido, que es el tema de las elecciones en Bolivia que van a tener lugar el día de mañana, que no solamente define al próximo presidente de los bolivianos, sino que también definen si va a haber una recuperación democrática en ese país y impacta esto de lleno para toda América Latina, ¿no? Exactamente, siempre se dice, esta es la elección más importante. Sí, pero no sé si es cierto, pero lo real es que se dan condiciones muy especiales, por esto que marcabas, Ayelén, por la situación social que está viviendo Bolivia, que es también muy delicada, y una situación conflictiva política, ya vamos a ir charlando, pero hay pronósticos bastante reservados, digamos, con respecto a lo que puede pasar mañana cuando se conozcan los resultados, mientras se vayan conociendo los resultados. Sí, porque no es solo que se conozcan los resultados, sino también si los dos bandos y las dos grandes fuerzas en disputa aceptan los resultados, sobre todo si el bando oficialista, si el gobierno acepta los resultados, porque ante la posibilidad, vamos a ver dentro de un ratito con Ayelén las encuestas, ante la posibilidad de que el resultado para evitar la segunda vuelta sea muy finito, recordemos el sistema electoral boliviano estipula que no hay balotaje si el candidato más votado saca el 50% de los votos, más del 50% de los votos, cosa que Evo Morales sacó 3 veces en las primeras 3 elecciones, o si saca 40%, más de 40% y una diferencia de 10 con el segundo, cosa que Evo sacó por muy poquito la última vez, la elección del golpe de Estado. Ese parece el escenario más probable, que el candidato del MAS, Luis Arce, saque más del 40% y quizás una diferencia muy finita con Carlos Mesa, que es el candidato que le sigue. Cuanto más chiquita esa diferencia, más difícil, va a ser el problema. Efectivamente, mayor es el problema, más difícil de que se reconozcan los resultados. Y hay otro dato que también marcaban como delicado, que probablemente mañana los primeros resultados que se conozcan tengan que ver con lo que pasó en las grandes ciudades, en los grandes centros urbanos, no con los votos rurales, que son los que le darían justamente la diferencia a Luis Arce, el candidato del MAS, para ganar las elecciones. Es decir, esa demora puede ser que se pase de un lugar donde no esté con un 10% de diferencia a que lo alcance o lo supere. Sí, Rulo, porque Bolivia es uno de los países menos urbanizados de Sudamérica, el país menos urbanizado de Sudamérica junto con Paraguay. Tiene 35% de la población viviendo en el campo, en Argentina debe ser el 5%, una cosa así. O sea, es muy chiquito. Entonces, ese 35% de voto rural es muy decisivo porque es un voto mayoritariamente masista, mayoritariamente pro Evo, pro Arce. Ese voto va a llegar tarde. Mañana, va a llegar tarde. Entonces, es posible que Carlos Mesa diga, hay segunda vuelta y que después no haya segunda vuelta. Es un escenario probable. Que salga, en ese caso, ¿qué va a pasar? Que salga a anunciar y bueno, y ahí que haya choques en las calles. Es un escenario bien complicado, el posible escenario en Bolivia. Vamos a ver las encuestas con Ayelén. Así es, José, y en esta oportunidad tuvimos encuestas de la última semana, que son las más recientes, donde tenemos un escenario, podemos empezar a verlas, bastante, lo decíamos recién, ¿no? Favorable para el candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce, que en las distintas encuestas está claramente por encima, varía la diferencia con el segundo, con Carlos Mesa, si alcanza o no alcanzaría ese 10% de diferencia de los votos. Y acá una de las cuestiones, si hacemos comparativamente, analizamos comparativamente las encuestas con las anteriores, vemos que en las últimas semanas el único candidato que creció en las encuestas fue Arce, el candidato del Movimiento al Socialismo. Mesa creció apenas muy poquito y Camacho, y este es un punto a destacar, bajó unos puntos en las encuestas, lo cual era llamativo, ¿no? Porque la pregunta que uno se hacía es ¿qué iba a pasar con esos votos de Yanine Áñez, ¿no? Yanine Áñez se bajó de su candidatura y había mucha especulación con ese porcentaje. Lo que nos damos cuenta, analizando las encuestas, es que ese porcentaje habría ido, se va a confirmar mañana, por supuesto, habría ido como una especie de voto útil hacia el candidato Mesa y no así tanto hacia Camacho. Un candidato interesante acá también es el que está en cuarto lugar, Chi, que concentra un poquito menos del 3% del padrón electoral. Este es el único de los 6 candidatos actuales a presidente que podría trasladar un porcentaje de votos para Arce. El resto concentraría directamente los votos en los candidatos opositores. E insisto, creo que hay una tendencia a Mesa, ¿no? Permitime agregar, Ayelén, que en todos esos escenarios que estamos viendo hay balotaje y que el problema que no mencionamos desde el punto de vista político recién con Rulo cuando hicimos el análisis es que si hay balotaje hay posibilidad de que Mesa gane el balotaje. Es decir, en primera vuelta lo más probable, si hay una primera vuelta, la ganaría Arce. Si no hay primera vuelta, las mismas encuestas dicen que el que podría ganar en segunda vuelta en el balotaje es Mesa. Es decir, la forma que tiene el Movimiento al Socialismo de ganar las elecciones es ganar en primera vuelta. Si no, se abre un interrogante
importante. Pero lo mencionamos recién, José, con el tema del resto de los candidatos, ¿no? Cuando analizamos el resto de los candidatos, tenemos todos candidatos que son opositores al movimiento socialismo, salvo el caso de Chi. Recordemos que la semana pasada se bajó Tuto Quiroga, el expresidente boliviano, que también concentraba un 3% de los votos que también irían de esa manera a un opositor. El 27 de noviembre sería la segunda vuelta. Efectivamente, sí hay. Sí tiene lugar. Y la televisión pública conversó esta semana con Evo Morales, el expresidente, quien quiso ser candidato a senador, pero también fue inhibido de serlo por Cochabamba, pero que permanece en Buenos Aires, en Argentina. También tiene problemas para volver a su país, más allá de que lidera la fuerza que tiene la mayor cantidad de votos. Conversó con la televisión pública, les decía, y vamos a ver un fragmento de esta entrevista. Primero, enfrentar la crisis sanitaria. Para nuestro movimiento político MAS y PCP, la salud es un derecho humano. La vida no puede ser una mercancía. A partir de esta pandemia, todos tenemos que cambiar y plantear cambiar el mundo desde las Naciones Unidas. Por ejemplo, las grandes industrias de farmacias o medicinas no pueden estar privados. Las investigaciones internacionales sobre salud no pueden estar en manos del sector privado o las transnacionales. Deben estar en manos de estados o la Organización Mundial de Salud. Segundo, tenemos que enfrentar la crisis económica. Y nosotros con compañero Lucho, con compañero Álvaro, hemos aprendido en gestión pública. Tenemos experiencia. En el 2005 nos dejaron un país destrozado y hemos sacado adelante con políticas de nacionalización. Ahora, en 11 meses han destrozado, pero igual quiero decirles, vamos a sacar adelante a Bolivia con la experiencia que tenemos. Y también enfrentar como la situación de la pobreza, fuentes de trabajo. Vamos a retomar nuestro programa de industrialización, de litio, de petroquímica, de hierro, tema agropecuario. Entonces, tenemos un programa. Es el único movimiento político que tiene visión de país, con un movimiento político de liberación y con un programa del pueblo. Un programa del pueblo a quienes representan al Estado plurinacional. Por eso estamos confiados, con Lucho presidente, nuevamente Bolivia crecerá económicamente. Venimos hablando de las elecciones decisivas, decía Rulo recién, elecciones mañana en Bolivia. Veamos ahora cuáles son los dos candidatos principales. Se trata de Luis Arce, tiene 56 años, economista, contador general, profesor universitario, ex ministro de Economía entre 2006, también entre el 2017 y el 2019, reconocido como artífice del crecimiento económico de Bolivia en el gobierno del MAS y encabeza las encuestas. Por otro lado, Carlos Mesa, 67 años, político, periodista e historiador, expresidente de Bolivia entre el 2003 y el 2005, vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada en el 2002 y segundo candidato más votado y con chances de llegar al balotaje contra Arce. Y el día miércoles tuvimos los cierres de campaña. Interesante donde eligió cada candidato cerrar la campaña. El caso de Arce lo hizo en el Alto y en el caso de Mesa y también de Camacho lo hicieron en Santa Cruz. Ahí hay una decisión también territorial y política importante. Lo vemos en el siguiente informe. Primero, un proyecto de futuro. El único proyecto de futuro viable de comunidad ciudadana. Un proyecto, un programa, un sentido de Estado, que es lo que Bolivia necesita hoy más que nunca. Que quede claro, que nadie se equivoque, porque somos los únicos que podemos derrotar definitivamente a Morales y Arce, porque Arce no es otra cosa que Morales. Hemos vivido, luego de un cruento y sangriento golpe de Estado, una pesadilla. Una pesadilla donde el pueblo ha sentido dolor, luto, hambre. Ha vuelto el racismo, la discriminación. Pensaron que iban a matar al movimiento al socialismo. Y aquí en el Alto les decimos, aquí estamos y estamos vivos.
En 11 meses, la derecha ha mostrado su apetito, su ambición del poder, repartirse el Estado como un botín de guerra, robar al pueblo boliviano y además ha mostrado su incapacidad de manejar el país. Este 18 de octubre, el pueblo va a asistir a las urnas para decirle que necesita un presidente que conozca sus necesidades, que respete al pueblo boliviano. Le vamos a decir no a la derecha y le vamos a decir sí al movimiento al socialismo. Uno de los puntos en controversia en esta campaña fue el tema del sistema del conteo de votos. Y hubo muchos reclamos y denuncias por parte del MAS, inclusive denuncias hacia los veedores de la OEA, que volverán a ser los mismos que tuvieron un papel protagónico con la conducción de Luis Almagro en la elección anterior, fueron los que inmediatamente rechazaron el triunfo de Evo Morales. Vuelven a estar en esta elección los veedores de la OEA presentes. También vamos a escuchar a alguien del Tribunal Superior Electoral, justamente el cuerpo encargado de la elección, que también ha sido muy cuestionado por el MAS. Vemos los testimonios de uno de los veedores de la OEA y de un integrante de este Tribunal Electoral. Que se respeten los resultados en un clima de paz y tranquilidad social. Hay que decir no a la violencia, eso es algo muy importante. Ni la comunidad internacional, ni las bolivianas, ni los bolivianos, ni los partidos políticos y por supuesto la autoridad electoral deseamos que exista violencia el próximo domingo. Todo lo contrario, el mejor homenaje que podemos hacer a aquellas bolivianas y bolivianos que han perecido por culpa de la pandemia, en razón de esta pandemia, es que el próximo domingo haya un proceso democrático digno. Las fotografías de las actas más el resultado transcrito van a estar en el sistema de cómputo. El sistema de cómputo comienza a funcionar el domingo en la noche y transmite la información oficial, definitiva y confirmada del resultado de cada una de las mesas. El día 18 de octubre, propiamente por el tema de la pandemia, se están aplicando medidas de bioseguridad al procedimiento de votación y al ingreso de los electores al recinto electoral. En principio, el ingreso va a ser restringido solamente a aquellos ciudadanos que están habilitados y registrados en el recinto. Pido los spots. Una de las situaciones que se vivieron en Bolivia en estos días y que contribuyó a enrarecer un clima que está bastante tenso en Bolivia es que Federico Fagnoli, diputado del Frente para la Victoria, que había sido invitado por el Senado boliviano, por la senadora Eva Copa, senadora del MAS, fue detenido en el aeropuerto del Alto, demorado unas horas y finalmente liberado. Esto obviamente no contribuyó a tranquilizar el clima que se está viviendo. José también fue golpeado, un funcionario del segundo de la embajada, de la embajada argentina en La Paz, que tuvo que ser también llevado a una guardia de urgencia por esa situación. Ahí está cuando discuten, ¿no? El Parlamento les puede enviar, pero no a causar problemas. En Bolivia, y si nosotros no causamos ningún problema, ¿a dónde lo están llevando? ¿Cómo van a hacer esto? Y a un diplomático. ¿Cómo van a hacer esto? ¿Quién es el oficial a cargo de esto? Necesitamos el nombre, saber a dónde se lo llevan. Queremos saber a dónde se lo están llevando. ¿Quién es el auto este? Esto es un secuestro. ¿De quién es el auto este? El gobierno de Áñez secuestra a los diputados. ¿De quién es el auto este? No es la representación mía. No violen los derechos humanos. Dejen de violar los derechos humanos. Y esta campaña también tuvo distintos spots publicitarios y los podemos ver y repasar y después los comentamos. Jayaya, hermano Lucho, ¿cuál va a ser su propuesta para este caso de la medicina tradicional ancestral milenaria? Nosotros vamos a promover el desarrollo de la industria farmacéutica boliviana basados en el conocimiento ancestral de la medicina natural, con altos índices y estrictos controles de calidad.
Vamos a aprovechar el potencial medicinal de nuestra madre tierra para el bienestar de todas y todos los bolivianos. Lucho Arce, presidente. Vota más y PSP. No es ningún secreto. Si ellos ganan, Evo vuelve. Todos sabemos lo que eso significaría. Más corrupción y más despilfarro. Ya basta de fraude. Es hora de un cambio. La evidencia muestra que ahora solo hay un candidato con posibilidades de detenerlos. Con tu voto podemos detenerlos y combatir la triple crisis de salud, desempleo y corrupción. Unidos podemos decir, ya basta de fraude. La gente está primero. Carlos Mesa, presidente. Bolivianos y bolivianas, el domingo tenemos un gran desafío. Vamos a dejar atrás a la vieja política, vamos a terminar lo que empezamos con los 21 días y recuperar totalmente la democracia. Agradezco a la gente, a los jóvenes y mujeres de todo el país por respaldarme, por estar ahí. Este domingo vamos a votar sin miedo, vamos a votar con fe, con esperanza. Creo en vos, creo en tu voto, que es la fuerza del cambio, por una nueva Bolivia. También se lo vio a Arce tocando la guitarra. Sí, realmente hubo. Eran como unos pasos de karate el que hacía el candidato. Campaña. Unos pasos de karate. Sí, no sé. Bueno, las redes sociales sabemos que hoy se usan para todo y en este caso TikTok también. Sí. Una de las cuestiones también, ya pasando a un debate un poco más profundo sobre esto, es el tema que parece haberse vuelto a reafirmar esta cuestión de la división territorial en Bolivia. ¿Por qué digo esto? Lo mencionamos recién por el caso de los lugares de cierre de campaña, que estuvo focalizado el suroeste rico contra en Santa Cruz. El altiplano pobre. Y porque también por las encuestas, ¿no? Dan que Arce ganaría en 6 de los 9 departamentos y de vuelta no llega a cosa que Evo en su momento llegó, porque Evo cuando fue reelegido en el 2014 ganó en Santa Cruz, efectivamente. Rompió eso y construyó una hegemonía totalmente. Que se extendió por todo el territorio. Me parece interesante rescatar también el spot del candidato del MAS de Arce, hablando de la medicina tradicional, porque una de las debilidades que tiene, de las fortalezas y de las debilidades, es que es el candidato de un movimiento indígena que no es indígena. Digamos, ¿no? Claro. Arce es un candidato blanco de clase media, un economista blanco de clase media, de hecho fue el ministro de Economía de Evo durante todo el mandato. Entonces, ahí hay algo que el candidato estaba tratando de decirme. Sí, no decía, en el discurso de la oposición lo que aparece claro que el eje central es que no vuelva Evo. Sí. Con nombre y apellido, ¿eh? Sí, poco con de nombre propuesta, y apellido. pero Evo, sí. El planteo es evitar que vuelva Evo. Sí, lo dicen de esa manera, directamente. Pero bueno, hay que tener en cuenta también que el segundo de Luis Arce, el candidato a vicepresidente, es David Choquehuanca, que sí trata de justamente traccionar ese tipo de voto. De compensar eso, efectivamente. Campesino, originario, indígena, etcétera. Bueno, esta semana también nos dejó un tweet o 2 tweets donde vamos a repasar qué es lo más relevante u otros tipos de noticias también. Leído en Twitter esta semana, hace 7 horas atrás aproximadamente, Jean Castex, el primer ministro de Francia, a través de uno de sus defensores, dice: Castex es la república la que ha sido golpeada en pleno corazón por el terrorismo islámico. Solidario con sus docentes, el Estado reaccionará con la mayor firmeza para que la república y sus ciudadanos vivan libres. No renunciaremos a esto jamás, jamás. El otro tuit tiene que ver con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Conversaciones Unión Europea-Reino Unido, dice, la Unión Europea continúa trabajando en pos de un acuerdo, pero no a cualquier precio. Tal como estaba planeado, nuestro equipo negociador irá a Londres la semana próxima para intensificar esas negociaciones.